Hola queridos amigos míos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues como les había prometido, voy a comenzar de nuevo esta serie de vídeos cortos, diferidos y lo más instructivo y lo más ameno posible. Voy a tratar tanto temas de actualidad como temas de la historia pasada, pero vamos a empezar primero, creo que por una cuestión de urgencia de las cosas que están pasando en el mundo. Vamos a pasar un poco a analizar las cosas de actualidad, tengan que ver con Cuba o no tengan que ver con Cuba, porque esto nos da una perspectiva mucho mayor del big picture, ¿no? Del cuadro completo de lo que está ocurriendo a nivel internacional y de cómo esto afecta tanto a los Estados Unidos como por supuesto a Cuba y a todos los demás países. Voy a tratar hoy el tema de la legitimidad internacional y si se le debe dar al régimen talibán una legitimidad internacional teniendo en cuenta ya todo lo que conocemos y todas las experiencias pasadas. En esto no es una exageración. Muchas personas han pensado de manera muy seria, diplomáticos, jefes de Estado, han pensado de manera muy seria en otorgar, si no un reconocimiento total, sí establecer relaciones. Pero al final todo esto es lo mismo. Para mí esta serie de intentos de soluciones a medias o incluso soluciones que son prácticamente infantiles, estas vienen sobre todo de un grupo de potencias occidentales, ¿no? Que tienen se les ha ocurrido la idea grandiosa de promover relaciones con el recién instalado régimen talibán en Kabul, en Afganistán. Pero cuando nosotros nos ponemos a fijarnos, vemos que toda esta pretensión, todo este esfuerzo, toda esta ingenuidad choca con la intransigencia, con el salvajismo y con todo lo que conocemos que caracteriza a los talibanes. Por ejemplo, después de esta conquista del poder tan dramática, en la que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos le entregó prácticamente en sus manos Afganistán a los talibanes y renunció a todo lo que se había obtenido después de tantos años de gasto enorme de dinero, de tanta pérdida de vidas valiosas, tanto esfuerzo y en definitiva fue un desastre total. Muchos líderes occidentales entonces han manifestado como una disposición a trabajar con el nuevo régimen de Afganistán. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Porque según ellos basan en el pretexto que tienen, dicen que algunos dirigentes talibanes han dicho que quieren establecer una forma de gobierno más moderado que el que tuvieron a finales de los años 90 del siglo pasado, que aterrorizaron Afganistán. Y entonces con esta ingenuidad se piensa que la misma gente que gobernó ya una vez y que hizo todo lo que hizo, esta vez se va a comportar distinto cuando el ideario se mantiene exactamente igual y su forma de conquistar el poder ya lo hemos visto ya. Cuando ellos dieron la primera conferencia de prensa, después que ahora tomaron el poder de nuevo, prometieron proteger los derechos de las mujeres y garantizar la libertad de los medios. O sea, como si esto fuera una cosa anormal, ¿no? Como si fuera una cosa normal que debe haber libertad de expresión y protección para las mujeres. Y entonces ofrecieron también incluso una amnistía, según ellos, para los altos cargos del gobierno anterior, del presidente Ghani, que fue el gobierno que, bueno, terminó de colapsar, que era un gobierno bastante inútil, pero que terminó de colapsar ante la decisión del presidente Biden de poner fin a la asistencia militar de los Estados Unidos. Ya le entregó a los talibanes en bandeja de plata todo el territorio de Afganistán. Entonces el señor Mujahid, portavoz del talibán, él dijo que querían establecer relaciones pacíficas con otros países y que no se permitiría a ninguna organización, o sea, estaríamos hablando de organizaciones como Al Qaeda, como el ISIS, etcétera, ¿no? Que no se permitiría a ninguna organización utilizar el territorio afgano para perpetrar ataques contra ningún país. Esto es muy difícil de creer.
Es muy difícil de creer, pero es aún más difícil de controlar que en efecto ellos cumplan con eso que están diciendo. Eso es extremadamente difícil. Y este señor dijo que él le aseguraba a la comunidad internacional, incluido Estados Unidos, como que es el monstruo para ellos también, que no se dañará a nadie y que no quieren enemigos internos ni externos. Aquí está, estos son detalles muy interesantes. Entonces, este tono pretendidamente más moderado, adoptado por los líderes del Talibán, ha llevado a una serie de dirigentes occidentales con su miopía política característica a mostrar su disposición a trabajar con el Emirato Islámico de Afganistán. Y esto, por supuesto, ha suscitado el temor de que estos talibanes consigan pronto la meta de obtener el reconocimiento de las potencias mundiales, que esto sería ya una cosa prácticamente inaudita, pero estamos viendo que no es tan imposible como parece. Y entonces, aunque el señor Biden se ha mostrado ambivalente, él se ha demostrado así un poco difuso, ya ha declarado que es algo que está en manos de los talibanes. Hay varios aliados de Washington, varios países que son clave, que han expresado un mayor entusiasmo por acercarse a los talibanes, es una cosa realmente de una idiotez descomunal, ¿no? Y esto es señal de que toda esta gente no entiende la mentalidad que impera en estas zonas del Medio y el Cercano y el Medio Oriente. No lo entienden, no entienden cuál es la mentalidad de esta gente, la cultura que tiene y sobre todo sus objetivos, no los entienden. Si nosotros tenemos buena memoria, recordaremos que la última vez que esta gente controló a Afganistán, que fue en los años 90, recibieron el reconocimiento nada más que de 3 países, que fue Pakistán, que por supuesto es fronterizo con ellos, parece que no querían tener mucho problema con ellos, Arabia Saudí, que en ese momento estaba jugando más todavía con todo este tipo de cosas, y era muy llamativo y muy oportuno ese reconocimiento, y los Emiratos Árabes, que fueron los únicos 3 estados que reconocieron al régimen talibán en los años 90 con todas las barbaridades aquellas que hicieron. Ahora, ellos en la actualidad tienen expectativas de conseguir un reconocimiento internacional más amplio. Ellos saben que todo el mundo no los va a reconocer, pero aspiran a tener más reconocimiento porque han visto que hay una serie de líderes europeos prominentes que han dicho de un acercamiento, y esto entonces a ellos los ha animado a tratar de hacer toda esta jugada, ¿no? Pero en definitiva ya el tiempo lo dirá y verán quién tiene razón y no. Una de las cosas más inauditas también, como es característico en este señor tan repugnante, el señor Josep Borrell, que es el jefe de la diplomacia de la Unión Europea, ya ustedes lo conocen, tan funesto para Cuba, para el pueblo cubano. Este señor ha dicho que la Unión Europea estaba considerando seriamente establecer relaciones con el Emirato Islámico de Afganistán. Y lo que él dice, la justificación que él encuentra para esto es la más estúpida todavía. Dice que los talibanes han ganado la guerra y que como los talibanes ganaron la guerra, tendremos que hablar con ellos, hay que hablar con ellos. Dice, no es una cuestión de reconocimiento oficial, pero qué cosa más estúpida, de que no es una cuestión de reconocimiento oficial, sino de tratar con ellos. Bueno, si vas a tratar y vas a dialogar con alguien, como si fuera un representante, como si fuera un gobierno, lo estás reconociendo de facto. O sea que no veo mucha esto con el señor Borrell, no le veo mucha. Ahora, el aparente entusiasmo de la gente de la Unión Europea, como siempre los europeos, por establecer estas relaciones con el talibán, tuvo eco en otros países, tuvo eco en Alemania, y el sucesor de Angela Merkel, que este señor que se llama Armin Laschet, él se incluso llegó a decir que el arte de la buena política exterior consiste en encontrar soluciones con estados cuyos ideales y objetivos rechazan otras sociedades. O sea,
un Estado que por muchos países de valores demócratas que consideran que son estados inviables, que son estados violentos, que son violadores de los derechos humanos y todo eso. Entonces, con ese tipo de Estado es con el que es una buena política exterior establecer y encontrar soluciones con ellos. Esto es una cosa bastante, tiene morro esto. Entonces, bueno, por otro lado están Francia y el Reino Unido, que han sido un poco más ambiguos, no han hecho ninguna declaración así muy definitiva. Francia se limitó a decir que la cuestión del talibán no es un asunto de relevancia para Francia en estos momentos. Claro, no lo es ahora hasta que no les den el leñazo. Mientras que, bueno, Boris Johnson, el primer ministro británico, dijo que sería un error para cualquier país reconocer un nuevo régimen en Kabul de forma prematura o bilateral. En esto él está, aunque no es tan definitivo, tiene más razón, está más claro Boris Johnson. Sea como fuera, la cooperación que existe, que ha existido entre el talibán y las fuerzas, los ejércitos occidentales que estaban en el aeropuerto de Kabul durante la reciente evacuación que hubo, que eso fue, ya, bueno, muchos vimos las imágenes de esa evacuación. Eso significa, esa colaboración significa que habrá siempre políticos europeos de más alto nivel que van a estar con la idea, van a seguir con la idea de que sea posible procurar pronto un reconocimiento oficial para este nuevo régimen. O sea, van a buscar la manera de reconocer a estos bandidos, porque eso es lo que son, unos cuadreros, unos bandidos y unos criminales. No hay otra manera de llamarlos. Y esos son la gente que quieren reconocer los líderes europeos. Pero una cosa es el dicho y otra cosa es del dicho al hecho. Como dice el dicho, hay un buen trecho. ¿Y esto qué pasa? Que la misma actitud de los talibanes se encarga de echar por tierra todas estas buenas intenciones, todo este tipo de buenismo europeo, porque ellos poco a poco se ve que están volviendo a sus viejas prácticas, o sea que era un maquillaje todo esto que estaban diciendo, que se iban a portar bien, que iban a ser bonitos. Todo esto se ha visto que es un descaro, que es una gran mentira. Ellos lo que hicieron fue nombrar a los cargos de primer nivel tipos de los más sanguinarios, de los más destacados combatientes. Han hecho una especie de escuadrones de la muerte para capturar y matar a gente que fue del ejército anterior y de las fuerzas de la policía y del ejército anterior. Incluso yo vi una escena muy triste, muy extremadamente triste, que se llevaron a un cómico muy popular en un carro, en un todoterreno, no sé en qué se lo llevaron, y lo tenían entre ellos dos custodiándolo, y el hombre trató de hacer un chiste, el pobre hombre, y le dieron una bofetada. Y después apareció muerto el pobre hombre. Un cómico, un hombre que no le hace daño a nadie. Es un cómico, es una persona que trae alegría, que no. Y se han dado también se han empezado a dar informaciones de gente que eran agentes del ejército antiguo que han empezado a aparecer muertos. Se dieron 2 casos de que se encontraron con las uñas, que les habían sacado las uñas. En fin, entonces muchas de esta gente fueron adiestrados por Estados Unidos y por el Reino Unido. Así que los pobres, lo que les espera, esto va a ser porque la persecución de los talibanes contra esta gente no va a parar, no va a suspenderse nunca y no va a dejar de ser un objetivo prioritario para ellos. No va a dejar de ser un objetivo prioritario desmantelar todo y cazar a toda la gente que ellos consideran que son traidores, y a todos los van a matar. Entonces, yo como conclusión, y como dijera muy acertadamente un periodista británico, que hay que dejar ya de pretender, hay que dejar de hacerse esta idea bobalicona de que el talibán ha cambiado, que ellos son otro tipo de gente ahora. Eso ya es hora de dejar este tipo de idea, este tipo de infantilismo. Entonces es un autoengaño que le ha llevado a mucha gente a abrazar una versión de la moralidad en la que ven que estos terroristas son una especie de socios, ¿no? Entonces es una cosa increíble,
Porque la verdad es que, miren, toda persona que tenga cierto sentido común, que tenga cierto conocimiento de todo lo que ha pasado en este escenario, eh, sabe que los talibanes son extremadamente peligrosos, saben que son intolerantes, que son violentos, saben que están determinados a imponer una forma de sharia brutal al pueblo de Afganistán. Se sabe que ellos están relacionados con otros terroristas igualmente que están con la misma, el objetivo, dispuestos con el mismo objetivo de seguir librando la yihad islámica. Así que esto no, y ellos están dispuestos a asesinar a todo el que no esté de acuerdo con esa interpretación del Islam extremista, pervertida y desviada que ellos tienen. Eh, de lo que yo he visto y de lo que se está observando, yo creo que cada vez la actitud cada vez más dura, más intransigente y más criminal de esta gente nos demuestra que hay muy poca prueba de que ellos quieran realmente dar un enfoque conciliador, ni que quieran establecer un régimen más suave. No, esto no, eso es una ilusión, pero es una ilusión de las más peligrosas. Yo creo que los líderes mundiales deben empezar a tener una visión más realista, poner más los pies en la tierra y ver que lo que se está jugando con esta gente, con estos talibanes, es una cosa muy seria. Esto no es una cosa que va a quedar dentro de las fronteras de Afganistán, en su país montañoso, apartado y cerrado. No. Esto va a ser una cosa de la cual, como mismo ya hubo que lamentarlo en septiembre del 2001, se puede volver a lamentar de una manera o tan o peor. Así que pienso que es un error extremadamente grave que cualquier líder mundial pretenda otorgarle cierta legitimidad al nuevo régimen islamista de Afganistán. Esto era lo que tenía para yo comentarles, porque se está dando este caso de que se está tratando de hacer acercamientos. Y entonces esto es una cuestión de política internacional que nos atañe a todos. Tenemos que aprender de todas estas cosas y identificar los errores que traen después las desgracias del futuro. Muchas gracias por estar y les deseo lo mejor hasta la próxima. Que la pasen bien.